Bendecidos mis hermanos, aquí estamos un día más en Retando Paradigmas. El día de hoy tenemos un video especial, pues tenemos un invitado y es nuestro gran amigo Junior Pérez, que va a estar con nosotros discutiendo el asunto este de Judas. ¿Se salvó Judas? Esto viene a raíz de una conversación que yo tuve con el señor Daniel Hernández de Escuela de Griego hace ya algún tiempo. Y este tema lo teníamos en remojo el profesor y yo, y no habíamos tenido la oportunidad de hacer el video porque él estaba ocupado haciendo una cosa, yo estaba ocupado haciendo una cosa y no lo pudimos hacer, pero ya por fin se dio la oportunidad, así que vamos a entrar directamente al video. Algo que quiero aclarar. Primero, antes de continuar, hazme un favor, suscríbete al canal, dale a la campanita para las notificaciones y dale like a este video, comenta y compártelo. Quiero que quede algo claro antes de continuar con el video. Esto no se trata de una refutación al señor Hernández. Esto no se trata de nada que ver. Ya la conversación que yo tuve con el señor Hernández se terminó. No me interesa ya volver a hablar con él sobre este tema. Esto es una conversación que teníamos pendiente a raíz de la conversación que yo tenía con el señor Hernández. Teníamos pendiente el profesor Junior Pérez y yo, que no tiene nada que ver con el señor Daniel Hernández ni con Escuela de Griego. ¿Ok? Así que ahora sí, vamos directamente a el video. Aquí estamos con el profesor Junior Pérez. Profesor Junior Pérez, Dios me lo bendiga. Hace tiempo que no estábamos juntos. Dios te bendiga, Ruiz, Dios te bendiga grandemente, bendiciones a la audiencia y sobre todo en esta ocasión con un tema de interés que considero que también va a ser de ayuda y que sirva también de motivación para que los que nos escuchan puedan también ir a las escrituras y hacer su propio análisis bíblico. El día de hoy vamos a estar discutiendo algo que yo estuve discutiendo con el señor Daniel Hernández del canal de Escuela de Griego. En este momento no vamos a analizar las posturas del señor Daniel Hernández, sino que nosotros vamos a poner nuestra postura. Esto es algo que venía, nosotros teníamos este tema ya, lo habíamos hablado para tratarlo desde hace algún tiempo, pero por ciertas circunstancias el profesor tenía cosas que hacer, yo tenía cosas que hacer, no nos habíamos podido poner de acuerdo, pero ya gracias a Dios estamos aquí. ¿Por qué el tema de Judas? Bueno, es importante hablar este tema por varias razones. Primero, porque dentro de este tema podemos tratar asuntos que tienen que ver con el movimiento calvinista, al cual ni el profesor ni yo nos suscribimos. Número dos, porque es bueno saber la verdad. Y número tres, porque hay unas tendencias por ejemplo, si usted escucha a John MacArthur, él dice que las personas suicidarse, pues no hay ningún problema con eso. O sea, que si es un elegido, si es un escogido y si está salvo, pues entonces no hay ningún problema con que una persona se quite la vida. Algo que usted quiera abundar, profesor. Sí, esto en realidad pues es algo que genera bastante controversia, ¿no? Y especialmente en la comunidad de fe en cuanto a lo que mencionaste ahora de lo que es el suicidio. Hay diferentes tipos de suicidio según los especialistas del pensamiento, ¿no? El altruista, el egoísta, ¿no? Y otros también. Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que en realidad enseña la Biblia y cuáles son las motivaciones que tienen los individuos cuando llegan a este tipo de acción. Y es por eso que cuando nosotros vamos a la escritura, vamos a ver cuidadosamente qué es lo que lleva a un individuo a cometer un acto como este. Y a veces tenemos que entender también que hay partes grises en la escritura donde se queda esa parte como en un interrogante, donde nos permite a veces a nosotros hacernos también unas preguntas, bueno, ¿qué habrá pasado con este personaje en la escritura que no se dice nada más de él? Entonces nos quedamos con esa interrogante de que si se perdió o no. Ahora, aquí lo que queremos plantear es una serie de comportamientos en el caso de Judas donde sus inclinaciones nos llevan a nosotros a unas conclusiones.
en la cual nosotros vamos a presentarles a ustedes cuál es nuestro veredicto. Y ustedes allá en su tiempo que saquen, ustedes puedan también llegar a sus propias conclusiones. Y eso es lo que nosotros llamamos pelea de buena lid. No es que porque una persona lo haya dicho y usted lo acepte simplemente sin cuestionarlo. No, no, nosotros también lo invitamos a que vaya a la escritura, pero que también vaya dentro de los contextos bíblicos para que usted pueda entender qué es lo que la Biblia enseña y qué motivaciones tenían los individuos para llegar a esas circunstancias. Sí. Ya que estamos hablando y quiero tocar este punto rapidito que no estaba dentro de mi, pero ahora como empezamos a hablarlo, no estaba dentro de mis planes, pero ya que empezamos a hablarlo, yo en lo personal, soy yo ni siquiera, esto va a tomar, esta opinión, no la discutí con el profesor, esta es mi opinión. Cuando tiene que ver con el suicidio, yo pienso que el suicidio en naturaleza es falta de fe. Si no hay algún tipo de enfermedad mental, Exactamente. ¿entiendes? Si hay alguna enfermedad mental, ya entonces la cosa cambia. Al final del día, nosotros no debemos ser jueces de quién se va al cielo y quién no. Solamente podemos decir que se va al cielo el que recibe a Jesucristo. Pero, o sea, yo no vengo aquí a decir todo el que se suicida se fue al infierno, porque yo no sé si esa persona tenía un desbalance químico en el cerebro, estaba bajo un medicamento que le hizo daño, pero una persona que no esté en un Su sano juicio. con una persona en su sano juicio, eso va en contra no solamente de nuestro instinto de preservación, sino que también es una falta de fe, porque una persona que se suicide porque, por ejemplo, me agarraron en un pecado y me mato, pues yo tengo que decir, caramba, porque se entiende, no fue hasta que lo agarraron en el pecado. ¿Me sigue por dónde voy? O sea, lo que quiero es que quede claro cuál es mi postura en cuanto al suicidio. No podemos tirar una línea, una brocha y pintar todos los suicidios de la misma manera. Eso es lo que quiero decir. Desde Exacto. mi opinión, que no soy nada, esta es mi opinión mía, aparte de, aparte de que sea un problema mental o una droga que estaba tomando que no le hicieron bien, yo creo que refleja una falta de fe o quizás lo que usted estaba diciendo, un egoísmo. Una persona en sus cabales que se quita la vida, pues entonces ya yo tengo que pensar que tendría que poner en tela de juicio esa situación. Si usted quiere abundar en eso. No, muy bien, considero que esto ha sido un muy buen argumento. Yo creo que no habría que añadir nada más en cuanto a eso. Y está muy bien la explicación. Sí, sí. Ok. Entonces vamos a entrarle a Judas. Primero, yo creo que Judas se perdió. Ujú, Yo argumento, y esto es algo que tampoco he discutido, aquí nosotros estamos hablando y estamos tratando de que esto salga, sí nos pusimos de acuerdo en cuanto a la presentación que íbamos a hacer, pero yo no le he dado toda mi opinión, ni él me ha dado toda su opinión a mí. Puede ser que en algún momento no encontremos un punto en el que estemos de acuerdo al 100%, pero la idea es, déjame cerrar aquí, espérate. La idea es que desde mi punto de vista, este es Ruby, yo creo que Judas se perdió no porque perdió la salvación, sino que él se perdió porque nunca creyó. Ese es mi argumento, por lo que yo puedo ver en la Biblia. Nunca creyó en Cristo como para ser salvo. Yo puedo creer en Cristo como un buen maestro, porque los musulmanes creen en Cristo como un profeta. Eso no los va a salvar. ¿Me entiende por dónde voy? Yo creo que él nunca creyó. Ahora, yo voy a presentar la evidencia y el que quiera creerlo lo puede creer. Aún el profesor, si usted tiene otra opinión, dígame. Sí, no, yo voy a presentar también mi postura en cuanto a esa declaración, porque entiendo de que Judas como discípulo tuvo todas las herramientas, y cuando digo las herramientas, al mismo Dios encarnado durante el ministerio de Jesús, en la cual Jesús utilizó como pilares dos aspectos importantes, el amor y la misericordia,
en la cual jugó un papel determinante para romper dos influencias, o por lo menos una influencia bien fuerte en la vida de este hombre. Él era un celote. Decir un celote era como una especie de nacionalista, como los que teníamos en Puerto Rico, estos movimientos nacionalistas, ¿no? Que creía en el poder sobre las armas. Y para que pudiera entender de que el reino que él había venido a establecer era un reino en la cual tenía como propósito establecerse en el área más difícil, que era en el corazón de los seres humanos. Y esa área era donde el Dios quería morar. Pero parece que eso fue algo que no pudo entender Judas. Y algo que me llama mucho la atención es que en ningún momento en la escritura, solamente en la trayectoria final de Jesús, no hubo un acercamiento particular de parte del Mesías para decirle que había algo extraño en él. Significa que ese silencio también es un momento donde se puede decir que hay tiempo donde Dios nos deja para que evaluemos nuestros postulados, porque el testimonio que dio Jesús obrando en misericordia, obrando en amor, constituyó ser un testimonio vivo para que él se diera cuenta cuál era el objetivo de Jesús. Por eso es que yo entiendo entonces que él tenía los recursos para ser también un individuo que fuera un proclamador y no fuera el candidato para que lo entregara. Aunque ya se había dicho una profecía, no significaba que él había sido indicado con el dedo para que lo entregara. Bueno, pues entonces yo voy a presentar mis objeciones sobre la salvación de Judas. O sea, y de nuevo, esto no tiene que ver, que quiero que quede claro, aquí no estamos hablando, el único que yo conozco personalmente que tiene una postura distinta a la que nosotros tenemos es el señor Daniel Hernández. No se trata de él. Quiero que si usted está viendo esto y usted es uno de sus discípulos, no se trata de él, se trata de nosotros hablar del tema y entonces exponer nuestras posiciones, ¿ok? Yo quiero hacer esta presentación. Déjame ver cómo yo la agarro por aquí. Aquí estamos. Y aquí están las objeciones. Yo voy a ir por unos cuantos textos bíblicos y vamos a ir presentando qué es lo que la Biblia dice, cuál es la opinión de Jesús sobre Judas y todas esas cosas. Y comenzamos. Primero, ¿cómo lo conocía la Biblia? La Biblia dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Hay personas que minimizan esto. Para mí esto tiene mucha importancia. Primero, porque te está hablando del carácter de la persona, lo cual no hay ningún problema en relación con Cristo, porque Cristo vino a buscar pecadores. Eso es lo de menos. O sea, yo no tengo problema que él era un ladrón, porque a mí me han argumentado, el poquito de dinero que le pudo haber robado, es que no se trata de la cantidad que se llevó. La pregunta mía es, ¿quién creía que era Jesús? Judas, como para robarle. ¿Me entiende? ¿Me entiende por dónde voy, profesor? Sí, O sea, ¿qué era lo que ya él tenía en mente al llegar al punto de llegar a asumir esa postura de sustraer? Porque él estaba en una posición de confianza. Ser tesorero, porque déjame decirte, esa posición no le tocaba a él, esa posición posiblemente lo tocaba a Mateo, que era cobrador de impuestos. Pero Mateo, yo me imagino que dijo, mira, yo no quiero eso, yo quiero salir de eso. Si de esto me dedicaba yo a cobrar. Entonces, ¿qué sucede? Este, yo soy de la postura de que yo entiendo que él entra a trabajar dentro del círculo cercano de Jesús siendo un hombre íntegro. Ya ahí, cuando Juan hace el acercamiento, en ese escrito ya él estaba corrompido. o Eh, sea,
pero aquí es donde yo voy, porque usted conoce más, un poco más de la cuestión esta de cuál es el pensamiento hebreo. Ujú, La pregunta mía es, si Judas creía, si Judas creía que este era el Mesías, ujú, que este era el Hijo de Dios, que es lo que se requiere para ser salvo, ujú, ¿por qué tú le robarías al Hijo de Dios? A quien tú consideras el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? O ujú. sea, o sea, quiere decir entonces que tú no creías que él era el Hijo de Dios Sí, o tenía que él sus era el dudas, Mesías. ¿Ah? tenía ciertas dudas. Bueno, usted está haciendo, usted está haciendo muy, usted está haciendo buena gente con Judas, porque para mí que un sinvergüenza, que, No, que, que acuérdate que ese simplemente es se el, aprovechó. ese es el adjetivo que se le asigna, pero acuérdate que él puede, ¿por qué te hago el comentario? Porque acuérdate que ellos estaban esperando a uno que viniera a establecimiento de un reino, pero él también estaba dando unas características. Yo estoy asumiendo que él decía, este hombre tiene estas características, pero también puede ser el hombre que nos puede ayudar a levantar un nuevo gobierno para contrarrestar lo que están ahora contra nosotros. Muy bien. ¿Y por Ujú, qué robarle? exactamente. O sea, si tú consideras que Ujú. este es el Salvador de Israel, este es el Mesías, ¿por qué tú le vas a robar? Sí, no había O ninguna sea, razón para ello. tú le vas a robar al que posiblemente más adelante va a ser el líder político. Ujú, Lo primero que va a hacer es cortarte la cabeza. sí, Porque si yo soy líder y yo llego al poder y me doy cuenta que tú me has venido robando todo este tiempo, te guindo el palo más largo que encuentre por ahí. ¿Me, sí, me sí, sigue? O no sea, que sé. desde este punto ya yo estoy viendo, no se trata que robó, todos hemos hecho algo malo. Ujú. No se trata de robar, se trata a quién tú le estás robando, quién tú crees que es esta persona a quien tú le estás robando. ¿Qué representa para ti? ¿Qué representa para ti? Entonces, pues, desde mi Ujú, punto de vista, entonces, este hombre no creía que este era el Mesías. No ujú, creía que él era el Salvador de Israel. ok, ¿Entiendes? Seguimos para no entender ujú, esto. Es que si me quedo hablando, predico. ujú. Eh, acá dice, Juan 13:2 dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, perdóname, que lo entregara, yo leyendo, ay, perdona, que no la puse acá, que lo entregara. ¿Qué otra característica tenía Judas? Primero era ladrón, en el verso de arriba nos dice, acá nos dice que él no era una persona preocupada por los pobres, no tenía la misma, no había aprendido eso de Cristo. No tenía esa empatía. No, eso no lo aprendió de Cristo. O sea, que no había aprendido de Cristo ese amor por el pobre. Ujú. Y también era una persona que era fácilmente influenciado por el diablo. Sí. ¿Quiere abundar en eso o quiere entonces entrar Sí, cuando aquí, llegue? aquí estos son indicadores ya en estos versículos y los hace Juan. Juan es bien directo aquí. Yo considero que Juan es uno de los discípulos, es el discípulo más directo. Y entonces mira cómo se dirige el diablo. Y cuando dice el diablo, quiere decir que la influencia, el término, es que es fuerte, o sea, que ya estaba bajo dominio del mal, bajo dominio del mal. O sea, y cuando decimos el término diablo, no lo decimos en un término místico, lo estamos diciendo en un término de una influencia sobre él, actuando con conciencia, con lo que se llama, como decimos, con alevosía. O sea, él no estaba actuando de manera ignorante. Este individuo no estaba actuando de manera ignorante. Cuando digo no lo digo de manera despectiva, sino que lo digo que él estaba bien claro. O sea, él Sabía lo que sabía, hacía. entonces sabía lo que hacía. Por lo tanto, cuando Juan hace la mención de el diablo y lo utiliza y se utiliza para nuestro idioma el castellano, quiere decir que había una influencia tal que ya los psicólogos podrían llamarle, ya él tenía una distorsión paratáxica. ¿Qué es lo que significa eso? Ya le estaba enajenado de su realidad, ya no le importaba. O sea, ya si tomaba de la bolsa, ya él no le importaba, ya no lo veía como algo malo. Es En como, Orocovi, le decimos he was committed.
Sí, sí, Él exactamente. estaba, Sí, exactamente. Sí, entiende o que sea, ya él tenía una mente hecha de qué era sí, lo que iba a hacer. ya estaba Eh, comprometido. entonces, ¿quiere seguir abundando aquí o le No, damos? no, ya yo Seguimos. creo que ya lo que mencionaste, lo que quise enseñar fue el concepto de no darle un misticismo al término que si el diablo estaba dentro de él, sino que ya estaba influenciado. Y cuando se dice aquí, había puesto en su corazón, corazón aquí quiere decir en sus convicciones de sus pensamientos, no es en el músculo cardíaco, es en sus pensamientos. Sí. Amén. Bueno, seguimos. Entonces, ya vamos, vemos cómo es que la Biblia va describiendo a Judas. Por Ujú. eso, esta es la evidencia que yo tengo de que Judas no fue salvo. Ok. Ok, aquí vemos una parte en la que Jesús, si leemos el contexto, estamos en Juan capítulo, si me ven que no miro para allá, que estoy, Sí. la pantalla grande la tengo acá. Juan capítulo 6, versos 66 y 71 dice, como resultado de esto, muchos discípulos se apartaron. Jesús estaba hablando sobre que tiene que comer mi carne y todo eso que está en la parte de arriba. Se apartaron y no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿acaso también quieren irse ustedes? Simón Ujú, Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Ay, ujú. aquí, desde mi punto de vista, aquí Pedro está hablando por el grupo, pero aquí no hay una constancia de que Pedro interrogó al grupo para saber si todos habían creído. Él estaba asumiendo que todos habían creído. Pero mira la respuesta de Jesús es lo que me parece a mí sorprendente. Dice, Jesús lo respondió, no os escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo. O sea, Judas, Pedro está diciendo, nosotros todos hemos creído en ti. Y la Ujú, respuesta de Cristo a esa declaración fue, espérate, yo los escogí a todos ustedes y sin embargo aquí hay un diablo. Pues quiere decir que este es distinto a los demás, a los que sí habían creído. sí, ¿Ok? y eso es importante, eso que acabas de señalar. Y yo sé que algunos puede ser que sea chocante, especialmente para aquellos que piensan pues que, ya Dios había predestinado a Judas para perderse. Yo no comparto esa idea. Yo lo que quiero señalar aquí es lo siguiente. Estamos viendo a un Jesús encarnado. Y en ese momento, cuando Pedro hace la declaración, como tú señalaste, que él habla por todos, hablando de manera inferida, porque él está infiriendo de que todos lo siguen. Jesús lo que está haciendo es aclarando. Yo no los escogí a los 12, pero esa declaración es como decir, todos los que están aquí vinieron aquí y acuérdate que la Biblia habla de que él fue dirigido por el Espíritu Santo. Quiere decir que si fue dirigido por el Espíritu Santo, los que vinieron a él fueron dirigidos por el Espíritu Santo para que le siguieran. Pero hubo uno, cuando dice que es el diablo, ahí lo que se está refiriendo es que estaba poseído ya por el mal. O sea, no es que era, cuando se dice que es un diablo, eso es una traducción para nosotros, pero es que estaba ya poseído por el mal. Y aunque también lo que indica también era que había sido también señalado para que fuera también partícipe. Entonces, por eso es que después Juan dice, y se refería a Judas, Ya. a Judas. Entonces, esto es importante porque estamos viendo aquí no el elemento de soberanía, sino el elemento de lo que es el Dios bíblico a través del Mesías, operando como es un Dios que da oportunidades. O sea, Dios da oportunidades. Aquí Dios no está excluyendo, Dios no es exclusivo con unos individuos. Dios es inclusivo, porque aún a aquellos que no mereciendo le da la oportunidad para que en el proceso tomen decisiones, decisiones para bien. Pero fíjate, ahí ya el Espíritu de Dios le revela a Jesús. ¿Por qué le digo le revela a Jesús? Porque Jesús estaba en forma de hombre, necesitaba tener una revelación del Espíritu Santo.
Y esa revelación es diciendo que aquí había uno que estaba ya influenciado por el mal, y ese Juan lo identifica como Judas, que ya estaba ya que anticipándose de que iba a venir dentro del círculo cercano una acción para cumplirse lo que ya había sido profetizado por Zacarías en el capítulo 11. Sí, continúo. Seguimos. Aquí hay otra evidencia. Mateo capítulo 16, verso 21 a 23 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén a sufrir cosas que de parte, muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro le respondió, ok, esto es lo que yo quiero hacer con esto. Okay. Porque el argumento que se hace pero es que Pedro también se le llamó Satanás. La diferencia es grande. La diferencia es grande. Entonces Jesús dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Mi argumento en cuanto a esto es que hay una diferencia grande en la manera en que se llama Satanás a Pedro, a la manera en que Jesús llama diablo a Judas. Yo veo aquí primero la motivación de Pedro. La motivación de Pedro es por el cariño que tiene hacia Jesús. No quiero que mueras, pero esa inclinación, Jesús no se dejó engañar, por eso, por eso cantó de sirena, sino que Jesús dijo, no, él identificó cuál era el espíritu que se estaba moviendo detrás de aquellas buenas intenciones, que era el adversario, estaba siendo adversario al plan de Dios, que era que él muriera. En el caso de Judas, eso que tú estás diciendo es lo que dicen muchos eruditos en cuanto a eso, que Pedro, queriendo hacer un favor, estaba actuando como piedra de tropiezo. Y entonces Jesús lo que está haciendo es reprendiéndolo, porque entonces estaba queriendo hacer el bien, pero estaba obstaculizando lo que ya Dios estaba queriendo llevar a cabo. Eso que tú estás diciendo es exactamente lo que muchos especialistas dentro del marco de la exégesis bíblica resaltan. Y es bueno que lo bueno lo enfatices para que muchos lo puedan comprender. Sí, porque hay una diferencia grande. Cuando Jesús dice, uno de ustedes es un diablo, a decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque lo que me estás diciendo me es piedra de tropiezo. O sea, es completamente distinto. Cuando vemos la motivación de Pedro, es de cariño, de anhelo de que le vaya bien a Jesús. Cuando vemos a Pedro, que ya no testifica la Biblia que era un ladrón. ¿Entiendes? Aquí vemos un asunto de carácter que tiene más que ver con carácter que con otra cosa. ¿Seguimos? Sí. Ok, Marcos capítulo 14 dice, al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentado a la mesa Jesús dijo, en verdad os digo que uno de ustedes me entregará al que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan conmigo en el plato, mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, muy pocas veces tú vas a ver a Jesús hablando de esa manera. Jesús lo que le está diciendo, porque trivializan esto, diciendo como que no se puede crear el mismo. Caramba, lo que quiere decirle Jesús es el castigo, lo que te espera es tan grave que si no hubieses nacido hubiese sido mejor para ti. Exacto, si hubiese sido existido. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que significa un ay dentro del pensamiento hebreo? Eso es bien serio. Y que salga de la boca del mismo Dios, porque prácticamente del Dios encarnado. Eso prácticamente es un elemento de sentencia. O sea, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque fíjate,
es algo como tú señalas, o sea, eso nosotros lo miramos mucho como gato detrás de pescado. No, no nos detenemos mucho a detener, a observar esa declaración. Esa declaración no la está haciendo Pedro. Esa declaración no lo está haciendo ningún otro discípulo. Esa declaración la está haciendo el mismo Jesús. Y cuando Jesús la está haciendo, es que ya a través de su mirada escrutadora, ya ha visto la intencionalidad del corazón de este hombre, al punto de que ya sabe cuál va a ser su, lo que nosotros llamamos su futuro. O sea, y ya ahí es bien triste porque mira cómo concluye, que no, mejor hubiese que no naciera. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque la comparación con Pedro, en el caso de Pedro, ¿qué fue lo que le profetizó? Que el gallo iba a cantar 3 veces Y ya, y ya. y ya. Pero ¿qué es lo que experimentó Pedro? Un sentido de culpa, que se sintió arrepentido, porque entonces eso lo que lo ayudó fue a madurar, a crecer, porque en realidad la comparación con Pedro, Pedro es un hombre que se había comprometido y había entendido. Pero entonces estamos viendo acá la diferencia de un hombre que había tenido otras influencias, pero no había comprendido con quién él había andado. Y esos son puntos cruciales. Y te voy a decir algo, y posiblemente ahí es donde a veces surge la pregunta donde muchos arminianos piensan que la salvación sí se puede perder. ¿Te das cuenta? Y eso es controversial. Es controversial. ¿Por qué? Porque entonces se utiliza a Judas como un ejemplo de haber caminado con Cristo y haberse perdido. Yep, yep. O sea, entonces, eso hay que verlo con tanto cuidado, porque entonces tenemos que ver qué es lo que la Biblia en realidad está queriendo presentar dentro de estos argumentos. Pero a Porque mí lo una cosa que yo siempre me he cuestionado de que empecé a tratar este tema es, ¿qué hubiese pasado después de la cruz con Judas? Esta es mi opinión, este soy yo, Ruby. Ujú, Y yo creo que el sacrificio de Cristo es tan maravilloso y tan grande que hubiese habido perdón para Judas. ujú. Que hubiese habido perdón para Judas. El problema aquí es que, o sea, mira la sentencia que da Cristo. O sea, yo creo que aún estas mismas palabras son un acto de misericordia. ¿Y Yo, cómo entonces tú entiendes que si aún hubiesen sido declaradas, pero él se hubiese tornado al arrepentimiento, hubiese recibido perdón? yo creo que sí por esta razón. Ok, Y es que la sangre de Cristo nos limpia de ok, todo pecado. ok. Eh, digo, estamos entrando en el barrio, nos mudamos para el barrio de la especulación porque eso no pasó. No, no, So, yo pero creo, es bueno que lo presentes porque sabes una cosa, lo único que Dios no perdona es el pecado no confesado. Y eso es lo que muchos no sabemos. Mucha gente habla, hay gente que andan con culpa neurótica por ahí porque les dicen que han blasfemado. Tú sabes, el único pecado que lo único que Dios no perdona, aquellos que blasfeman, la blasfemia es lo que se llama la impenitencia. Entonces, por eso es cuando estuvimos discutiendo el tema de el rastro secreto, estuvimos tocando este aspecto. Y en la impenitencia, el elemento de blasfemia, en la blasfemia tiene que haber premeditación y alevosía. Y en la premeditación y alevosía no hay actitud de arrepentimiento. Ese es el elemento. Por eso es que Satanás, hablando de un término espiritual, ni se preocupa porque sabe, ni va a poner en ti un sentido de culpa. ¿Por qué? Porque esta acción de blasfémica, es una palabra que yo digo, ¿no? Es una acción donde hace que el individuo actúe con más rebeldía. yeah, Entonces, por eso es cuando dice, no será perdonada
ni en este tiempo, ni en la venidera, aunque se estaba refiriendo al pueblo judío, eso también aplica para todo individuo que no quiera conocer a Dios. Cuando el individuo no quiere conocer a Dios, ¿qué es lo que está queriendo decir? A mí no me interesa tu perdón, yo no quiero recibir tu perdón. Yeah, claro. Entonces, Sí. al no recibir el perdón, no hace confesión de pecado. Y entonces, eso es lo que pasa. Por lo tanto, eso que tú dices, que aunque entra en el elemento de la especulación, es bueno comentarlo, porque todo individuo, no importa el pecado que haya cometido, se arrepiente, ese acto de arrepentimiento se vuelca para ser redimido. Sí. Yeah. So, yo digo, yo pienso que cuando llegamos a este punto en el que Jesús hace algo es porque ya Sí. Jesús sabía que él estaba resuelto a hacerlo y que no había vuelta atrás. También tenemos que entender que todo esto que está pasando en la vida de Cristo fue orquestado por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios utilizó, como Dios contrató los actores y los actores decidieron actuar. Sí, yo pienso que Uno Dios de los dos declaró, se tenía que entregarlo. sí, Dios había ya perpetrado el evento con los resultados del mismo, solo faltaban los protagonistas. Ya. Y el Entonces que ahí, iba a ahí se apuntó el que participar, quiso. entonces el que se apuntó se iba a llevar las consecuencias. Eso es Ya. lo que, entonces el premio iba a ser la muerte eterna. Y eso es lo No, que pasa. es algo serio. Cuando uno lo piensa, o sea, Ujú, también tampoco podemos tratar de decir, nosotros ya resolvimos todo. No, no, no. Hay unas preguntas bien genuinas y bien ujú, importantes dentro de toda esta temática, porque se está hablando de la presencia de Dios. Cuando Dios ya vio algo, quiere decir que tiene que pasar así. Bueno, o sea, y si nos metemos por ese lado, terminamos en 4 horas. Pero sí, sí. sería bueno en algún momento hablar sobre la presencia de Dios, porque de verdad que a mí me vuelve loco como Dios a lo largo de la historia siempre por eso yo no me llamo ni calvinista, ni arminiano, porque yo creo que hay algo de verdad en cada una de las posturas, Ujú, porque, por ejemplo, los molinistas tienen una postura bien interesante que ellos hablan del conocimiento medio, que lo que ujú, significa es que Dios sabe no solamente lo que tú vas a hacer, sino qué tú harías en cualquier circunstancia, en cualquier universo que Dios cree. sí, So, los altos márgenes de posibilidades dentro de ya. todo. Por eso es que Y que Dios ordena las cosas conforme a su presencia, sí, por eso es sabiendo, que, sabiendo qué tú harías en cualquier situación. exactamente, por eso es que todo lo creado, eh, Dios tiene un trato particular con todo lo creado. Escucha bien, un trato particular. Significa que con las criaturas, especialmente con nosotros, que estamos en un grado elevado sobre lo creado, el trato es bien particular. Por eso es que eh, yo soy de la postura, y algunos se molestan con eso, pero esa parte cuando el hombre tuvo que tomar la decisión de comer del árbol del bien y el mal, yo soy de los que pienso que Dios atenuó su omnisciencia. Él esperó que el hombre tomara la decisión. Él no lo predestinó para que pecara, ni No, para no, que claro no. que no. O sea, Eso, entonces, ¿por qué? Porque entonces yo no podría decir que él creó al hombre perfecto, porque entonces lo creó defectuoso desde fábrica. ¿Entiendes? Pues si Dios orquestó la caída, pues entonces no, él es el autor intelectual de todas las tragedias del ser humano. exactamente, Entonces, ¿qué exactamente, clase de Dios es ese? Y no exactamente. es ni, Entonces, no es ni santo, ni justo, ni y bueno, ni déjame decirte, misericordioso, nada. yo lo discutí con un calvinista y me trató de una manera bien déspota con eso, pero yo dije, no, no, Cuando, cuando, cuando no son Pascua en diciembre. no, no, entonces, ¿qué sucede? Yo dije, y te lo digo por la sencilla razón de que el Dios de la Biblia, Dios no tiene problema con su soberanía, el problema lo tienen ustedes. Yo no sé por qué ustedes tienen una infatuación con la soberanía de Dios. El asunto de Dios es que el asunto que Dios más le da importancia es que Él es un Dios moral. Dios no tiene un Dios, otros dioses de competencia, Ya, ya, porque no hay otro Dios como Él. ya. Entonces, ¿qué pasa? Él relativiza su soberanía y se manifiesta como Dios moral. Por eso es que la demanda de Dios constantemente es andar en justicia.
Entonces, al que no anda en esa justicia, él ha decretado que él lo va a someter a unas disciplinas y el que no se somete a esas disciplinas lo somete a juicio. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Ya lo decretó. ¿Te das cuenta? Bueno, Continuamos, porque si no, no. no, sí, seguimos aquí hablando de los calvinistas y terminamos. Ok, Pobre hombre, pobre hermano bendito. Nosotros los amamos. No. aquí tengo otro verso bíblico en Juan 17. Aquí vamos, para no leerlo todo, estamos hablando de la oración sacerdotal, la cual no incluye a Judas. Entonces, a lo último, dice, cuando yo estaba con ellos, lo guardé en tu nombre, el nombre que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Y déjame darle rápido para entonces que usted tenga la oportunidad, porque ya llevamos 40 minutos ahí. O sea, no solamente llaman a Judá diablo, lo llaman ladrón, desconsiderado con los pobres, sino que también dicen que de él que es el hijo de perdición. Ya le Seguimos. pusieron ese adjetivo. Sí. Hijo de perdición. Entonces, aquí hay algo que yo quiero que usted y yo discutamos un momentito, porque esto es lo importante, que es el único punto que cuando yo tuve las conversaciones me trajeron sobre los 12 tronos. Voy a leer la Biblia, voy a dar lo que yo pienso Ujú. y usted me dice su opinión. Dice, Ok. entonces Pedro le respondió, Jesús está hablando, tendría que leer el contexto, pero vamos al texto para economizar tiempo. Ujú. Entonces Pedro respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido para, ¿qué pues recibiremos? Jesús le respondió, en verdad os digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, o sea, al final de todo, de todo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Ok, Ujú. el argumento que se hace aquí es, ¿cómo puede estar Judas perdido si Jesús le ofreció un trono? Mi argumento es el siguiente. Ujú. Cuando vemos hacia adelante, ¿quiénes son los que van a sentarse? Los que lo han seguido. La pregunta es, ¿eran los que lo habían seguido hasta ese momento o está hablando de los que me han seguido pero en manera permanente? Porque la Biblia dice que permanece hasta el fin será salvo. ¿Me sigue por dónde voy? Ujú. Ok. Esto no es la perseverancia de los santos que dicen los calvinistas. Yo estoy hablando No, de no, no. que quiénes son los que se van a sentar. Los que se van a sentar en los 12 tronos son ustedes que me han seguido. La pregunta es si Judas lo siguió. Yo argumento, Judas nunca lo siguió de la manera en que Cristo quería ser seguido. Ujú. Y sigo aquí rapidito. Cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 21 al 26, que es cuando están eligiendo el reemplazo de Judas, que es el único apóstol que fue reemplazado después de su muerte, que se le buscó, no un sucesor, porque fue un reemplazo. Es distinto. No es un Ujú. sucesor a Judas, es un reemplazo de Judas. Dice la Biblia, por tanto, es necesario que entre los hombres que han acompañado todo el tiempo. Esto es interesante, lo voy a, déjame ver cómo puedo hacer. No sé cómo pueda, porque esto es malísimo aquí. ¿Cuáles Ujú. eran los requisitos para que pudiera reemplazar a Judas? Primero, es necesario que de los hombres, ¿qué pasó? Los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta que Jesús fue recibido en el cielo. Si hubiesen andado con Jesús, estuvieran con Jesús en el ministerio. Y si eligieron, y si eligieron a Matías, A era porque Matías. había seguido a todos, los había seguido desde el principio hasta el fin. ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos ahí. Eso es de Pues acuerdo entonces, a la tradición de ellos, sí. ajá.
Entonces, en Mateo 19, 27 al 29, no es algo loco pensar que Matías estaba dentro del grupo que había seguido a Jesús en todo este Sí. tiempo. Ok. Eso Cuando dice, perdona que te interrumpa, eso sin contar la otra cantidad de discípulos que habían, porque había sí, por más. eso, era un grupo grande de discípulos que Exacto, todos cualificaban. Todo el que había exactamente. seguido a Jesús cualificaba. Ok. Pero mira lo que dice el verso 24 en adelante. Dice, después de orar, dijeron, Señor, tú conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de estos has escogido para ocupar el ministerio de apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Quiere decir que Judas no le siguió, Exacto. Hay una porque él se desvió. característica, el discípulo sigue, obedece y hace. Y esas cosas las hicieron los 11 menos Judas. Menos uno. Menos Judas. Entonces, según yo tengo entendido, el que reemplaza y da la orden para esa posición, la da el Espíritu Santo cuando toma posición de la iglesia y asigna a Pablo. Esa es mi postura. Sí, entonces, ¿qué sucede? Tú vas a ver que Pablo tiene la experiencia, ve a Jesús, le habla, aunque no ve el elemento de ascensión. Acuérdate, ¿por qué yo digo esto? Yo digo esto porque el concepto de la suerte, porque antes se echaba la suerte, era algo bien, por eso es que esa palabra viene del Purín, pero ya la iglesia estaba bajo otro régimen y era el régimen de la dirección ejecutiva del Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo no se regía bajo suerte, sino bajo la primacía de lo que ya se había dictado. Por lo tanto, el que ocupa la postura era Pablo. ¿Ya? Digo, Entonces, esa ha sido mi postura porque sí, es Cristo solamente, Cristo en uh-huh, persona, uh-huh, solamente ha llamado a 13 apóstoles sí, y uno se entonces, ahorcó. sí, exacto. Entonces tú vas a notar, e incluso antes de que se escribieran los documentos, yo no sé si tú has escuchado un documento que se llama la Didache o la Didache, era lo que ellos tenían. Y eso fue lo que ellos utilizaron como elemento inicial. Por eso es que tú ves hoy gente que se proclaman, se autodominan apóstoles y todas esas cosas. Y a veces yo les digo, miren, ya las posiciones de apóstoles se llenaron en el siglo I y esas vacantes están llenas. No tienen que estar aplicando para eso, porque ya esas posturas, esas aplicaciones se llenaron y esas aplicaciones ya fueron cubiertas y esas personas ocuparon una posición primordial. Por eso es que estas personas, cuando se describe como tú acabas de leer, ejercen una función de carácter fiscalizador porque se convirtieron entonces en los baluartes de la iglesia naciente, los 12. Entonces tú vas a ver que entonces la función de Pablo es una función hacia la iglesia, pero dentro de la comunidad gentil. O sea, aunque hubo otros discípulos, los seleccionados para el elemento proclamador y de los que Dios había seleccionado son estos 12 que nosotros conocemos según las escrituras, que son los que se mencionan que están en ese trono. Eso sin contar los del Antiguo Testamento que algunos señalan según sus escuelas de pensamiento los 24 ancianos, que hace una representación de los del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son otros, como decimos nosotros, eso es otra tela para cortar. Pero el punto aquí es que estás viendo que el que hace el trabajo ya no es la forma como ellos lo hacían a través de la suerte, sino a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, el término que utiliza, que se fue de acuerdo a lo destinado, o sea, Judas decidió, no que Dios lo decidió, Sí, la Biblia decidió, dice que él se desvió. desvió. O sea, no es que Dios lo desvió. Mira, Él mira, se desvió. permíteme leerlo yo por ti. Dice, Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Ahora, ¿Dios lo envió a ese lugar o él determinó ir a ese lugar? Por eso es que hay una pregunta que yo siempre me he plantado, o sea,
La salvación, yo determino ser salvo. Por lo tanto, Dios en su soberanía, y eso es soberanía, determinó salvar, pero yo soy el que escojo ser salvo o yo soy el que rechazo la salvación. Seguro, O seguro. sea, tan sencillo como eso. Bueno, vamos a seguir, pues se nos va el tiempo y quiero que usted tenga Sí, su tiempo para... sí. Ok, aquí vamos a darle rapidito a esto. Aquí dice que Pedro, vemos una distinción entre lo que pasó con Pedro y lo que pasó Con Judas. con Judas. Ok. Judas fue y se ahorcó después de que tuvo el remordimiento. No es un arrepentimiento genuino que lleva a la vida, sino que es un triste remordimiento que lo que hace es acarrear culpa. En Ujú, el caso de Pedro, lloró amargamente y se arrepintió genuinamente y lo vemos después cuando Cristo lo encuentra que lo hace que confiese 3 veces el amor por Cristo en el libro ujú, de Hechos. Y según de Corintios capítulo 7 verso 10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin ujú, dejar pasar por la tristeza del mundo que produce muerte. Así que el que quiera decir que Judas se arrepintió como Pedro arrepintió, ujú. ¿cómo le digo? El resultado del arrepentimiento de Pedro fue acercamiento a Cristo, Tornarse. eh, y el de Judas fue terminar con su vida, lo cual tendríamos que entonces, eso es una locura pensar de que eso pudo haber sido dirigido por un corazón arrepentido. Según yo tengo entendido, Rubí, estuve buscando las 613 leyes eh, y creo que hay dentro de un código celote. Los celotes decían que tú no puedes entregar sangre inocente, porque si tú entregas sangre inocente tienes que pagar con tu vida. Judas fue más influenciado del código celote que el arrepentimiento. Eh, Cuando él comete el acto, aunque había arrepentimiento, la fuerza del remordimiento era mayor. ¿Por qué era mayor? Porque él no había integrado lo que había visto de Cristo en cuanto a amor y misericordia. Por lo tanto, se torna a aplicar una tradición de su concepto nacionalista celote. Por eso es que entonces va y se ahorca. ¿Te das cuenta? Sin embargo, en el caso de Pedro, tú vas a ver que cuando él comete los actos de negación, él recurre a las enseñanzas que Jesús había hecho, porque Jesús siempre hablaba de la restauración y se torna. Incluso tú te vas a dar cuenta de algo interesante. A Pedro hasta los discípulos pusieron en disciplina, porque él dice, dile a los discípulos y a Pedro, porque si, con decir nada más discípulos incluía a Pedro, Ujú. pero tuvo que decir a Pedro porque ya los discípulos lo habían echado a un lado. Entonces tú te das cuenta que Jesús vuelve y lo retoma y lo ubica en una posición nuevamente de prestigio. ¿Por qué de prestigio? Adiós, de confianza. Porque para Dios el acto de arrepentimiento representa algo de importancia porque reconoce su estado humano. Y esto es importante que muchos de nosotros lo entendamos. En la iglesia tenemos mucha gente que anda con remordimiento, pero no con arrepentimiento. Ya, con Entonces, culpa, pura culpa sin culpa, culpa de la que viene del mundo, o sea, de la exacto, mundana, de la que te lleva, de la que te hunde, y no te no de la, transforma. no de la que te lleva. Exacto, y no genera transformación, por lo tanto, entonces tenemos un sentido de culpa que lo que genera es un sentido también de ira y hasta de venganza. Y Porque una eso no cosa es es la bíblico. culpa, porque una cosa es la culpa, el Espíritu Santo nos hace sentir culpable, para que vengamos a Cristo, pero Sí, no es tanto culpable, sino convictos sí, por la de condición de nuestra pecado, condición. de condición de O pecado. sea, una cosa es la convicción de haber Ujú, cometido un pecado, otra cosa es la culpa
pura que viene de una acusación de la conciencia que en ocasiones es utilizada por el mismo diablo. Exactamente. Entonces, la otra lo que hace es que también nos puede llevar hasta justificarnos, aunque yo me atrevo a decir que Judas se sintió culpable porque él sabía que él era inocente, Jesús era inocente, él sabía que en él no había ningún tipo de defecto alguno. Por lo tanto, él se dio cuenta de que dice, espérate, esto se me fue de la raya. Pues la única manera como él podía pagar era saliéndose del mapa y no enfrentando las autoridades. Por eso es que él, cuando fue a entregar las monedas, mira, los mismos doctores de la ley le dijeron, a mí qué me importa. O sea, él se sintió ¿Ya tú? desprotegido. Allá tú, o sea, se sintió desprotegido. Ya. Porque si va a los mismos celotes, los celotes le van a decir, ¿qué es lo que dice nuestro código? Que tienes que pagar con tu vida. O Ya. sea, se sintió O sea, acorralado. cuando yo veo la vida de Judas hasta este momento, y voy a dar la conclusión ahora para, este, cuando yo veo la vida de Judas en este momento para mí, y yo coincido con un comentario que leí que dice, aquí hubo un fallo de cálculos de Judas. Mm, Es muy posible que Judas estaba pensando, cuando vean que arrestaron a Jesús, el pueblo se va a levantar. mm, Y aquí vamos a tener una revuelta. Y vamos entonces a poner a Jesús como rey o algo en ese sentido. Pero sí, cuando él vio que cayó en manos de los romanos, sí, sí. él dijo, nadie que caiga en manos de los romanos va a volver vivo de allá para acá. Mm, Pero eso ya entramos al mundo de la especulación. Déjeme terminar con esto para entonces, mm, yo concluyo mm, que el testimonio bíblico nos dirige a pensar que Judas nunca fue creyente verdadero por ser ladrón y robarle a Cristo. Y no es por haber robado, porque hemos hecho muchos pecados y seguimos siendo verdaderos creyentes. El problema es a quién tú le estás robando. Ese es mi punto. O sea, si tú crees que este es el Mesías, un judío que cree que mm, este es el Mesías, ¿le va a estar robando al Mesías? Lo dudo. mm. Y demuestra que su corazón nunca estuvo en el lugar correcto. El testimonio de Cristo afirma esa conclusión al reconocerle como diablo, no guardarlo como lo hizo con los otros 11, dejar que se perdiera y sentenciarlo a un ay muy severo por su traición. El testimonio de los apóstoles nos indica que Judas se desvió dejando de ser uno de los 12, siendo el único apóstol a quien se le consiguió reemplazo. Ujú, Y el remordimiento de Judas no lo llevó al arrepentimiento que conduce a la salvación, sino a la muerte. ujú. Y esa es la conclusión que yo llevo. Esa fue la conclusión dentro de la conversación que yo tuve hace algún tiempo con este señor. Ahora, lo que usted quiera abundar, aquí tenemos todos los slides y usted me dice. Sí, yo quiero hacer una presentación en cuanto a la posición que también nosotros tenemos para ver si hay algún paralelismo en lo que acabas de presentar. Si lo tienes disponible, Sí, magnífico, y está creo que listo. Usted me avisa usted para yo seguir dándole para adelante. sí, todavía no lo veo, pero ok. Primeramente, los eventos predestinados por Dios revelan el evento a ocurrir, pero en ningún momento menciona a los protagonistas. Eso ya lo discutimos, Roby, porque también tú lo discutiste y queremos señalar lo siguiente. En la Biblia, hasta donde mi información llega, corrígeme, Ruby, hemos visto que se ha profetizado eventos, pero Dios nunca ha mencionado nombres. Solamente ha mencionado los eventos y las personas se han dispuesto a ser partícipes de los mismos. Ya, Incluso el mismo caso de Isaías cuando mencionó que Jesús vendría en una virgen, no mencionó a María, mencionó virgen. El caso ya, de Zacarías, lo que menciona es que sería 30 monedas de plata, no menciona a Judas. Estos son simplemente ejemplos. ya. Bien, el próximo. En la profecía de Jesús, el nombre de Judas no está incluido, solo el acto de transacción de las 30 monedas de plata. Ya eso lo señalamos. Acabamos de Próximo. cubrir. Sí, ¿Seguimos sí, seguimos, sí, porque ya eso lo cubrimos también. ya? La acción de Judas no fue el impulso de la influencia soberana de Dios. Esto es algo que yo quiero señalar. O sea,
esto que sucedió en la vida de Judas no fue porque Dios lo impulsó. Lo único que Dios hizo fue hacer una declaración de que él iba a ser entregado por uno de sus allegados, los más cercanos. Casi siempre en la historia tú notas que a veces individuos que trabajan en puestos de confianza entregan a sus líderes y los que los entregan son los más allegados. Y aquí no se da esto por desapercibido. En este caso pasa lo mismo. Quiere decir que en este caso la influencia de la concupiscencia que estaba integrada en Judas por determinación propia. Y tú me sentaste ya los textos bíblicos. Tú presentaste textos bíblicos de que ya estaba robando en la bolsa y que ya estaba dando traspié dentro del ministerio de Jesús. Por lo tanto, ya estaba indicando de que estaba ocurriendo cierta conducta impropia. Próximo. Judas tenía los recursos a su disposición. Ahora, ¿qué son los recursos a disposición? El mismo Mesías, el mismo ministerio de Jesús demostraba en vivencia. Habían dos pilares fundamentales que Jesús siempre hizo resaltar durante su ministerio: amor y misericordia. Y yo pienso y creo, especialmente en la vida de este hombre, porque los celotes eran bien arraigados. Incluso para Judas, cuando Jesús alimentó a los 5,000 y los 4,000, él lo vio como una oportunidad para una sedición. Y él decía, con este hombre podemos tumbar al movimiento romano que hay aquí en Judea. Pero él pudo demostrarle, Jesús, de que él no había venido a establecer un gobierno humano, sino que había venido a establecer un gobierno en el corazón de los hombres, o el reino, y que él no venía a establecer un movimiento con espada ni lanza. Por lo tanto, la postura del Mesías era una postura de amor y de misericordia hacia las necesidades de los que estaban allí, acercándose a Dios a través de él. La próxima. Judas inició el ministerio. Esto es una posición muy personal de Jesús, como un hombre íntegro. Esa es mi postura. Yo pienso que Judas empezó como un hombre íntegro, pero las influencias nacionalistas y posible avaricia fueron fuerte desenfoque para su desubicación, cayendo en lo que terminó con su vida. Porque yo entiendo de que cuando fue seleccionado a trabajar, no tuvo oposición de parte de Jesús para que tuviera en el círculo de sus allegados. Quiere decir que entonces tenía una buena reputación. Próximo. En ningún momento se registra a Jesús haciendo un acercamiento particular a Judas antes de la última cena. Y el ministerio mesiánico fue transparente en la vida de todos los discípulos. Y digo todos los discípulos porque en ellos estaba Judas. Quiere decir que Jesús fue abierto con todos, y incluyéndola en la vida de Judas. Por lo tanto, esto indica de que no había excusa en la vida de este caballero. Próximo. Vamos a ver. ¿Se acabaron o queda otro más? Ahí está. Ajá. Los versículos que tengo también son paralelos con los tuyos. Mateo 26, 21. Hay de aquel. Sí, entonces cuando dice la expresión hay de aquel, esta declaración es la acción de Judas que llegó al punto de no retorno. Y eso también tú lo mencionaste, y yo estoy de acuerdo con eso. Y también concuerdo que si él se hubiese arrepentido, hubiese habido oportunidad para salvación. No tengo la menor duda. Sí, próximo. Y Dios demuestra su soberanía para llevar a cabo sus propósitos
en cuanto a lo que ha de ocurrir y había de ocurrir. Eso es cierto, tanto pasado como futuro, pero no señaló quién serían los protagonistas y creo que esta es la última presentación. Sigue, falta otra más, ¿verdad? Déjame ver. Ya, esa es la última. Ajá. Judas no fue predestinado por Dios. Este es mi resumen. Dios predestinó el evento, pero no los protagonistas. La acción de Judas no fue producto de la soberanía divina, sino de la conducta concupiscente, lo que indica que a nuestro juicio y basado en la declaración del mismo Jesús, Judas incurrió en un acto de blasfemia que le costó la vida eterna porque actuó con premeditación y alevosía. Esa es nuestra postura en cuanto a la trayectoria de este discípulo hasta el final de sus días, basado en esos argumentos que prácticamente lo consideró que es paralelo a los textos que utilizaste y a tu explicación que diste en cuanto al mismo. Yo creo que la evidencia abrumadora en cuanto a lo que, mire, en cualquier corte del mundo con esta evidencia fuera convicto. Pero la importancia de hablar de este tema es por lo que estábamos hablando al principio. Tenemos primero es conocer la verdad y la verdad siempre es buena. La verdad nunca nos va a hacer daño. Y también pues vemos de una manera, o sea, yo aquí lo que noto es cómo Dios es capaz de llevar a cabo sus planes, utilizar aún la maldad de los hombres sin violentar su libre albedrío. Muy bien. Esto es lo que yo veo, porque si la Biblia dice que él fue el que se desvió, si la Biblia dice que Dios le da un ay al que haga esto, no me digas que Dios lo destinó para que lo hiciera, porque entonces Dios sería muy cínico de decir ay del que haga esto que yo destiné que haga. Caramba. Sí. Ay del que haga tal cosa. ¿Quién es el que hace esa cosa? Ah, pues eso, ese que voluntariamente hizo esa cosa, ese es el que va a recibir el castigo. Lo que, ¿sabe lo que me, sabe el argumento que me dijeron a mí sobre hay del que por el que el Hijo del Hombre se ha entregado? Que iban a hablar mal de él. Que hay de él, mejor le sería no haber nacido porque por todo el tiempo, por todas las edades iban a hablar mal de él. Yo creo que el ay de Dios es mucho más profundo que eso. Sí. ¿Tú crees que Dios va a decir, ay, mejor te sería no haber nacido porque van a hablar mal de ti? Sí. Y decir ay, que lo diga el mismo Dios, es como una declaración de sentencia, porque ya él está incluyendo otros aspectos, porque no haber nacido, eso es bastante serio y es bastante preocupante, porque entonces ya está queriendo decir la suerte está echada. Está difícil de digerir. Si Dios te dice ay, porque si dijera ay, la prueba que vas a pasar, pero yo estaré contigo, pues mira, por lo menos, pero ay, que no hubiese, o sea, nacido. Esto es serio, porque entonces está queriendo decir que el acto que has de cometer o el acto que has cometido te ha llevado entonces a una desconexión total con la divinidad. Sí. Entonces, y esto es algo que pone en relieve a que nosotros podamos ver al punto donde el Dios de la Biblia llega, pero también podemos ver la justicia de Dios. O sea, Dios no fue injusto con Judas. Dios puso todo al margen para que él también tuviera esa oportunidad, pero él tomó esa determinación. O sea, no podemos culpar a Dios porque Dios no señaló quién fue. Él se, se puso como voluntario. Y en la vida muchos de nosotros somos voluntarios de cosas que no debemos hacer. Y Dios nos llama a nosotros a que seamos cuidadosos. Por eso es que yo no puedo entender cómo escuelas de pensamiento dicen que el concepto del libre albedrío no existe.
O sea, nosotros somos seres pensantes. O sea, nosotros no estamos robotizados, nosotros no tenemos las mentes controladas. O sea, Dios nos dio una imagen en la cual nos permite a nosotros actuar de manera independiente. No, y la cuestión es que si cuando nosotros vemos a Dios, a ver, el nivel de injusticia, de cinismo que tiene que haber en un ser que crea otro ser sin voluntad, o sea, sin voluntad para hacer lo bueno, Ujú, pero que le exige que lo haga. ujú. O sea, caramba. Otra cosa que quiero tocar antes de que terminemos. Hay una parte cuando Judas viene, le da el beso, Jesús le dice, amigo, con un beso, entrega al Hijo del Hombre, o algo en ese sentido. El Sí, argumento que se escucha es, Jesús consideraba a Judas su amigo. Yo quiero argumentar de que no es que Jesús consideraba a Judas su amigo, sino que Jesús considerábase amigo de Judas. ¿Me sigue? sí, No, sí, no es porque lo mismo, no es lo mismo que yo diga, yo soy el amigo de fulano, a decir fulano es mi amigo. Porque mis acciones van a hablar bien de mí en mi relación con él, pero en este momento Judas no estaba siendo amigo de Jesús. O sea, no. el hecho de que Jesús se llamó amigo de él no quiere decir que Judas era amigo, porque aquí es donde viene esto. Ujú, Lo que quieren decir es que esto estaba planificado y que Judas era parte de un plan que Dios tenía con Judas y que Judas como que estaba consciente de lo que estaba haciendo, que él no era que estaba entregando al Hijo del Hombre, sino que él estaba consciente de que él estaba haciendo cumplir la profecía, lo cual yo rechazo de plano. Judas no sabía que estaba cumpliéndose una profecía con él. exactamente. O sea, ¿Entiendes? eso es lo que pasa, que mucha gente llevan eso a esa línea. Él no estaba haciendo eso, él estaba tomando esa acción, pero él no sabía la intensidad de esa acción, Ya. él no lo conocía. Es como lo que estás mencionando de la amistad. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya ustedes no son mis discípulos, sino que ya son mis amigos, él los está poniendo a un nivel, yo me atrevo a decir, de parentesco. O sea, hay cosas que tú le dices a tus amigos que tú no le dices ni a tus hermanos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que ya Jesús había entrado en un nivel hasta de intimidad con ellos en cuanto a cosas más profundas y le había dado ese privilegio a Judas. Pero, ¿qué es lo que implica? Judas no lo había integrado, no lo había reconocido. Y muchas personas, no, por eso es que muchas personas no reconocen lo que significa la amistad. La amistad también implica, o sea, el hecho de que tú seas mi amigo, no significa de que tú no me digas las cosas que yo haga mal. Si tú eres mi amigo, si tú verdaderamente eres mi amigo, tú me vas a decir mis defectos, como también me vas a decir mis virtudes. Y cuando yo esté en las malas, yo no tengo que decirte que tú estés ahí. Tú vas a aparecer sin que yo te diga. Claro. Porque los amigos, es característico de los amigos hacer eso. Ya. Entonces, los amigos no te dicen, yo te lo dije. Los amigos te orientan y te dicen, yo te voy a decir una cosa, eso que tú vas a hacer yo no estoy de acuerdo, pero quiero que sepas que estoy para ayudarte, pero hay ciertas cosas que yo no puedo apoyar. Entonces, tú sabes con quién contar. Eso es Ya. amistad. Ya. Entonces, por eso es que se dice que los amigos se cuentan con los dedos de las manos Y le sobran dedos. y te sobran dedos, Eso exactamente. de que yo quiero tener 1 millón de amigos, estaba borracho cuando estaba escribiendo eso, ¿cómo que se llama aquel? Sí, Pero no, lo que pasa es que se quiere trivializar la idea sí, pues, de la transgresión de Judas, se minimiza, pero aún las palabras de Jesús, ay del que haga esto, mejor le sería, habla de la severidad de la acción de Judas y de la severidad del castigo que iba a recibir. sí, la gravedad. Sí, en la gravedad de, espérate, tú estás haciendo una cosa que tú estás atentando no contra, estás atentando contra la deidad misma. Pero bueno, ya llevamos 1 hora y piquito. Yo creo que Yo se creo que, cubrió, se cubrió muy bien. estamos bien. El que quiera seguir contendiendo con esto, de verdad, yo no sé qué van a hacer.
Yo creo que esto no pare más, como decimos allá en mi barrio, esto ya no pare más. La evidencia es muy abrumadora, es demasiado Sí, abrumadora en contra de Judas. Nunca nadie habla bien de Judas. ¿Quién habla bien de Judas? sí. O sea, Alguien por allá por Costa Rica, pero aunque se puede predicar utilizando a Judas como ejemplo, eso no es bueno también dar a entender de que esto que estamos mencionando son nuestras posiciones basadas en argumentos que presentamos, pero esto está en debate sobre la mesa, pero lo que sucede es que muchas personas quieren a veces presentarlo de tal manera donde a veces utilizan argumentos que se salen de la tangente. Y, o sea, nosotros no estamos presentando esto como una verdad absoluta, es que estamos presentando evidencia bíblica, donde hay unas declaraciones y las declaraciones prácticamente vienen de la misma boca de Jesús. Y no, Jesús no es hijo de... y ¿sabes lo que a mí me parece sorprendente? Esto no se escribió mientras va pasando. Ujú. Esto lo escribe Juan, lo escribe Mateo, lo escriben años después. Sí, los O sinópticos, sea, sí, y esto, pero lo que quiero decir es, mira si la mente del escritor estaba bien clara en sí, cuanto a qué representaba a Judas, que él recordaba hasta las palabras de Jesús Juan y decía, esto lo dijo por él. sí, sí, Y el sí, porque, Espíritu Santo lo inspiró a decirlo de esa manera, sí, para porque dejarnos claro quién era quién. fueron momentos significativos. Hay momentos significativos que nunca se olvidan. Y esas cosas pues se quedan, como decimos, printeadas en nuestra psiquis, ¿no? Y por alguna razón Dios ha permitido que estén escritas y las tengamos hoy en la mano. Por eso es que entonces surgen la pregunta a veces, y por eso es que en estas escuelas de pensamiento a veces se habla de que si la salvación de una persona está en juego. Yo sé que la salvación no es algo frágil, la salvación es algo que un creyente la recibe y la demanda que habla la Biblia es que la guardemos con temor y temblor. Y cuando te dice que la guardes con temor y temblor, es que cuando la descuidamos, es que entonces empiezan nuestras convicciones de fe a debilitarse. Y aún siendo salvos, vivimos como si no lo fueran. Y ese es el Vidas problema. miserables Sí, que no corresponden a un hijo de Dios. exactamente. Ese es uno de los problemas que en la consejería que nosotros a veces tratamos, nos damos cuenta que muchos creyentes son salvos, pero viven vidas miserables. Pero entonces uno de los grandes problemas es que el ejercicio del estudio responsable de la palabra está ausente, la disciplina espirituales están ausentes, entonces piensan que el evangelio es magia. Entonces esto no es magia, esto es Ya. un proyecto de vida. Y al ser un proyecto de vida requiere de una disciplina. Entonces la gente piensa que uno tiene que estar sintiendo cosas. Y déjeme decir, hermano, yo acepté al Señor siendo un muchacho, tenía 6 años, pero con todavía eso no tenía conciencia y ya cuando fui adolescente fue que vine a dar mi paso de fe, pero me he dado cuenta que esto es de convicción, esto es convicción. Y hay días que a mí no me huelen ni las azucenas, pero yo no tengo un certificado en mi casa que diga que yo soy salvo. Yo no tengo un certificado en mi casa. Yo soy salvo y la única manera que me demuestra eso es que cada día yo le doy gracias a Dios por esa salvación y esa convicción y ese sentido de que hay esa seguridad que Dios me ha salvado. Por eso es que a veces yo me pregunto, bueno, si la muerte me sorprende, bueno, Señor, lo único que te pido es que, que yo no quiero morir ahogado, no quiero morir quemado, ya que estoy quemado de mi colorcito, pero lo único que te pido es que yo pueda serte fiel, nada más. O Ya. sea, hermano, no es mucho pedir. El evangelio, el evangelio nosotros lo complicamos. Y hay cosas, mira, todo esto que estamos tocando aquí son temas que son de carácter periferal, pero para muchas personas le interesa, a otros no. Yep, yep. Pero al que le Ujú. interesa lo va a aprovechar, al que no le interesa, pues pase la página. Tan Ya, sencillo como siga para eso. adelante. Exactamente. Seguro. Sí. Yo creo que
que podemos aprender mucho de la historia de Judas. Se puede estar muy cerca de Cristo sin conocerlo y hay que tener mucho cuidado Amén. y hacer un autoanálisis. De vez en cuando, el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, escudriñame, porque él no confiaba en sí mismo. Dijo, mi corazón es tan engañoso que me puede hacer una trastada. Ven Exacto. tú y escudriñame. Y Sí. si estoy caminando por un camino torcido, guíame por un camino recto, porque podemos desviarnos. Y de nuevo, yo no creo que la salvación se pierde, pero quiero vivir a la altura de la salvación que Dios Exactamente. alcanzó para mí. Sí, Yo quiero vivir a la altura de esa salvación sí. Es como y no me quiero conformar con menos que eso. a veces me preguntan, ¿tú tienes profeta? Y dije, mira, el profeta más cercano que yo tengo en mi casa es mi esposa. Porque cada vez que uno hace algo incorrecto, ellos, o sea, te dicen las cosas, o sea, ellos no te hablan en lengua, te dicen las cosas como son. La mía también me habla por boca de santo. Sí. Entonces, ¿qué Cada vez que yo sucede? voy a hacer una tontada, me dice, te va a Sí, salir mal. Y mira, me sí. sale mal. No, y qué sucede? Pues que más profecía que eso. Entonces, Seguro. y uno aprende. Entonces, uno aprende a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero el evangelio, déjeme decirle, es algo extraordinario. Pero si Sí. aprendemos a disfrutarlo, nos vamos a dar cuenta que es más el tiempo bueno que el tiempo malo. Sí, Seguro. Es que los tiempos malos van a pasar de todas maneras. exactamente. La gente en el mundo pasa tiempos malos, pero aquí Ujú. tenemos la esperanza, ya no. Amén. Pero bueno, seguimos aquí, pues si no seguimos predicando. Sí, Seguimos predicando. Muchas gracias, profesor. Gracias por este tiempo que tuvimos juntito aquí sí, discutiendo sí. este tema bien interesante y que podamos seguir haciéndolo más frecuentemente. Yo estuve Sí, por allá sí. por Texas. Qué bueno. Estuve, ¿cuándo fue? Pasé en septiembre, estuve por allí. Pues en septiembre estuve en Puerto Rico ¿Sí? visitando a mi mamá y me estaba esperando con la brocha y el rolo. Ah, no, a mí me ponen a trabajar cuando vaya a Puerto Rico. Pero tenía que hacerlo porque bendito, había que darle una mano, No, pero claro. es bueno, es bueno, es bueno. Sí. Y la pasamos bien, la pasamos muy bien. Qué chévere. Eh, Yo le di una vuelta. Yo arranqué de aquí, de la Florida, arranqué hasta Oregon, Muy bien. pasé de Oregon a California, ¿sabes? Pasando Ujú. y de California, entonces volví unas Qué vacaciones bueno, qué bueno. espectaculares. Muy bien, Pero muy bien. bueno, mi gente, aquí estamos. Si estás de acuerdo con nosotros, danos un like, suscríbete al canal de Profesor, el nombre del canal. Yo lo voy a poner en la Sí, descripción, pero sí, la voz del didascalo, Didascalos 13A o profe Junior Pérez Cruz está a su disposición. Tenemos estudios bíblicos y sermones para todos aquellos que les interese. ok, chévere, pues ya saben. Nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses. Bendiciones.